El objetivo de Yom Kippur, parte 3. Por todo lo dicho anteriormente, Yom Kippur no está enfocado principalmente en el perdón sino en crear un estado de pureza en el Mishkan y en los hijos de Israel. Comprendiendo todo esto ahora nos enfocaremos en el concepto de que los tzadikim tienen el poder de expiar por medio de su muerte o sufrimientos. Este concepto es conocido desde antaño. Por ejemplo, en la obra Jewichin Saiklepidie, en Atonement, se cita el ejemplo de segunda de Shmuel 21 verso 14. Donde dice que después del entierro de Shaul Jonatán el Eterno fue movido a misericordia para la con la tierra. También Jewichin Saiklepidie cita el Talmud en Shabbat 33b que dice, cuando hay justos en la generación, los justos pagan por la generación, pero cuando no hay justos en una generación, los niños pagan por la generación. La tefilá del tzadik tiene el poder de expiar, tal como escribió Jacob ben Yosef, la tefilá eficaz del tzadik puede lograr mucho, y Geret Jacob ben Yosef 5 verso 16. Este concepto está basado en Shemot 32 verso 30, donde podemos apreciar que Moche dijo al pueblo, ustedes han cometido un gran pecado, el suceso del becerro de oro. Ahora subiré al Eterno y quizás adquiera expiación, capará por el pecado de ustedes. En Sanedrín 97b el Talmud se hace mención de Lamed Bab Tzadikim, los 36 Tzadikim, quienes permanecen anónimos en cada generación y por sus méritos es que el mundo no es destruido. Esta idea fue tomada por el movimiento hasídico, Hasidut, que surgió en los 1700, y es allí donde el rol del tzadik dentro del judaísmo comenzó a ser resaltado más de lo que comúnmente se había imaginado. De hecho, dentro del Hasidut el tzadik es el título que recibe el guía de los hasidim, pero en realidad va más allá de ser solo un guía. Dentro de las distintas ramificaciones del Hasidut el tzadik se manifiesta en varios roles, aunque siempre resalta en uno más que en otro. Por ejemplo, en algunos resalta más como guía, Jabad. Para otros como intercesor como Moche en la oración, Lesazk. Para otros como maestro, Presisucha. Pero para el movimiento Breslov, el tzadik, en este caso Nachman de Breslov, es tal como lo escribe Arthur Green en su libro, Tormented Master, el tzadik se describe más prominentemente como redentor, y particularmente como redentor de la carga del pecado. La idea de que un tzadik puede ser de ayuda para sus discípulos en expiar sus pecados no es completamente nueva con Nachman, es parte de la función intercesora del tzadik en otras escuelas. El Baal Shem Tov estaba habitado a atraer en Tikkun Nechamot, corrección de las almas de aquellos quienes ya habían muerto, y que por sus pecados no estaban en el Gan Eden, paraíso. Pero solo en Bratslav este aspecto del rol del tzadik deja atrás a todos los otros aspectos. Nachman se reveló como tzadik redentor, como uno que puede salvar a sus seguidores del daño labrado por sus pecados. El énfasis de Nachman era, sobre Tikkun, corrección, reparación, no debe sorprendernos que el ideal hasídico de Debekut, conectarse, ligarse, adherirse a Hashem, recibe menos atención en los escritos de Nachman. Como Cholem ha acentuado, el ideal de Debekut sirve en el hasidismo para suplantar el ideal de Tikkun, el cual fue la meta de la Cabala luriánica. A menos que el alma esté limpia, el hombre permanece prisionero de su propia oscuridad interna. Es claro que en este contexto que la primera tarea del hombre debe ser de tikkun, corrección, reparación, y que el tzadik debe ser alguien que pueda ayudar en este esfuerzo. Pero este tikkun en su misma naturaleza era el reparamiento del cosmos, como también el reparamiento del alma individual. El pecado tiene un efecto cósmico, la unificación de las sefirot, emanaciones, o la reparación completa del Adam Admon, hombre primigenio. Moshe Haim Luzzatto, 1707 al 1746, llamado Ramjal, escribió en su obra Derech Hashem, el sufrimiento y el dolor son impuestos sobre un tzadik como expiación por toda su generación. Este tzadik debe aceptar este sufrimiento con amor por el beneficio de su generación, así como él acepta el sufrimiento impuesto sobre él en razón del mismo. Haciendo esto, él beneficia a su generación siendo expiación por ella, y al mismo tiempo él es elevado a un nivel más alto. En adición, hay un especial y más alto tipo de sufrimiento que viene a un tzadik que es aún más grande y más perfecto que el mencionado anteriormente.
Este sufrimiento viene para proveer la ayuda necesaria para traer la cadena de eventos que llevan a la última perfección del ser humano. Estas ideas que surgieron en los 1700 dentro del Hasidut parecieran ser nuevas, pero hace ya casi 2000 años nuestro santo maestro, Yeshua ben Yosef, realizó un rol único de tzadik más allá de cualquiera que haya realizado alguno tzadik. De modo que la diferencia del rol Yeshua ben Yosef, como el tzadik de Israel, que será expuesto más adelante, de los demás tzadikim, es que aunque hay muchos tzadikim, los discípulos de Yeshua han enseñado, según las escrituras, que hay un tzadik por excelencia, y que ese tzadik no solamente es mayor que todos los otros tzadikim, sino que él mismo es el rey de Israel, el Machiach, pero aún más es un Cohen Gadol. Según el orden de Malquitzedek que no es descendiente de Aarón, Tehilim 110 verso 4, y es el pago del rescate como ofrenda expiatoria. Esta enseñanza, como ya se dijo, fue expresada por los profetas, principalmente el profeta Yesayá, cuando dijo, pero quiso el Eterno quebrantarle, sometiéndole a padecimiento, si pone su alma, Nefech. Como ofrenda de culpa, Acham, verá descendencia, prolongará días, y la voluntad del Eterno en su mano prosperará. ¿Qué significa Kofer? Es necesario comprender claramente el significado de Kofer para entonces así comprender esta función de Tzadik de Israel. Esto lo veremos en la parte 3 de nuestra temática.